Buenas gentecita, el día de hoy les traigo la sexta parte del resumen del prota que chambea de 9 a 5, si el video tiene un gran apoyo traeré la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí comencemos con el resumen. Después de que una niebla frustrara los planes de nuestro prota de rendirse, se preguntaba qué estaba pasando, pero poniendo más atención se daba cuenta que era Xuan Jin, estaba sometiendo a Wang Dao por completo, pero se preguntaba cuándo había venido, y si era el pedazo de madera que tenía, y ya que era una bestia mítica y pertenecía al espíritu Jin podía almacenarse en árboles centenarios para nutrir el alma, y tal vez se lo puso mientras dormía, Wang Dao estaba siendo sometido por completo. No entendía los ataques, y cuando veía no había nada, tenía que esquivar casi por instinto, evitando por poco y cuando preguntaba a nuestro prota qué es lo que había hecho, este le respondía que no había hecho nada. Y teniendo en cuenta cuando se enfrentó con Yue Qingwu y los otros, los había sometido con una ventaja absoluta, y era normal que su poder pueda suprimir por completo a los que están debajo del quinto nivel del reino del Palacio Púrpura, aunque nuestro prota pedía a Xuan Jin que volviera, esta primero sometía por completo a Wang Dao, era un sometimiento absoluto. Wang Dao había caído y había admitido su derrota. Nuestro prota tuvo que detenerla porque si no, seguiría hasta el final, pero nadie sabía que era la sombra que aparecía en medio del combate, a menos que Xuan Jin tome la iniciativa de mostrárselos. Nadie vería su verdadera apariencia, pero cuando lograban verla, todos se dieron cuenta que era una bestia espiritual. Wang Dao le acusaba de trampa en esta competencia. Los demás discípulos recién se daban cuenta que la sombra era una bestia espiritual y era realmente fuerte, el anciano Don Heng criticaba por usar una bestia espiritual, ya que la secta nunca había enseñado métodos de talismanes ni bestias, acusándolo de ser un espía, pero parecía que la discusión era solo para los ancianos. El maestro de nuestro prota le recordaba que en esta competencia no había restricciones, y nuestro prota tal vez no era muy hábil con la espada, eligiendo así otro camino. Como la formación de talismanes y bestias espirituales, el patriarca les detenía, había hecho arreglos para que Wang Dao luche con nuestro prota, aprovecho la oportunidad para ver si no era alguien de la secta demonio. Además la bestia mítica que tenía era muy rara y a la vez cara como para ser un discípulo de la secta demoníaca, y teniendo en cuenta todo esto, la competencia se hizo para buscar a los traidores, y nuestro prota ya salía limpiado de todo, y de acuerdo con las reglas, declaraban que nuestro prota era el ganador. Wang Dao estaba molesto y empezaba a amenazar a nuestro prota. Pero Xuan Jin no se lo iba a permitir, ni bien hizo un movimiento, Wang Dao salía corriendo como si su vida dependiera de ello, nuestro prota tenía dudas sobre la competencia, y qué era lo que buscaba, pero primero pedía a Xuan Jin que regresara, y así la próxima batalla estaba comenzando. Pero por otro lado, en paralelo con la competencia, una docena de monjes de la secta demoníaca en el octavo nivel del reino del Talismán Púrpura, se habían reunido en las ruinas de la ciudad Qingwu, no muy lejos de la secta. Al parecer estaban abriendo un portal de la cual salía una persona, a la cual llamaba sangre del verdadero señor Ai. La persona que había salido, era un ascendido al cuarto nivel del país de las hadas, el maestro de la secta demoníaca, ya habían hecho los preparativos para invadir a la secta de la espada, y por el momento solo debían esperar para abrir la formación, y así poder destruir la secta de la espada, aunque algunos aún estaban con dudas sobre esta operación. Después de todo el patriarca Wenjian estaba en sexto nivel del reino inmortal y también tenían varios ancianos igual de poderosos, pero no había razón para preocuparse. El maestro de la secta había traído compañeros para que puedan ayudarles. Xian Bea, líder de la secta Moyun en el cuarto nivel del país de las hadas, también el líder de la secta Xuan Jin, Wang Buya en el tercer nivel, ambos tenían el poder del dios demonio, además de las restricciones de la formación que protege el cielo y evita los espíritus. Después de este día, la secta de la espada en Yun desaparecería y el señor demonio reviviría. Por otro lado, en la secta de la espada, la competencia había terminado y ahora pasaban a los 6 finalistas Zhao Rui, Zhao Tianlu, Jianxin, Wang Lan el peli verde, Jiandu y nuestro prota quien había llegado sin blandir la espada. En la prueba final se determinaría en el mapa de montañas y ríos, un mapa con un submundo, que fue dejado por uno de los ancestros, era un tesoro espiritual, un reino secreto exclusivo de la secta. En este mapa, el área estaba limitada al área de la primavera de Flor de Durazno, sería una especie de Battle Royale, quien quede fuera de la zona era eliminado, sería una especie de transmisión en vivo. Para nuestro prota esto era problemático, si no luchaba no podía hacer nada, tenía que seguir actuando.
Los participantes no tenían ninguna objeción ante las reglas y así comenzaba la competencia, con todos entrando al mapa, todos iban a distintos puntos. Al parecer el mapa de ríos y montañas estaba conectado con el corazón y alma del maestro de la secta, y así podía controlar el mapa, y con esto no importa cuán poderoso sea el espía, no podía causar ningún problema y solo esperarían a que revele su identidad, pero al parecer, para los otros traidores su plan se había frustrado, pero Zhao Rui ya lo había anticipado, y solo debían hacer unos cuantos preparativos en el pico Liuyun. Ahora dentro del mapa de ríos de montañas, la primavera de flor de durazno era un paisaje hermoso el cual contemplar, y sondeando la zona, parecía estar en la esquina noreste del mapa, mientras que se va cerrando la zona. Solo tenía que ir más al centro y esperar a encontrarse con otros participantes, y simplemente fingiría su derrota, pero alguien ya lo estaba atacando, y lo había esquivado tranquilamente. ¿Quién era? Esta persona era el tercero en la lista. Jiantu. Llevaban tiempo sin verse, pero ¿cuál era su intención al venir? Pues hace un año había sido testigo de la espada de nuestro prota, su técnica, el cual lo había dejado impactado. Aunque nuestro prota trataba de minimizar ese recuerdo, Jiantu no podía. Gracias a eso, su fuerza había aumentado, no lo menospreciaba. Solo quería saber cuán grande era la brecha de poder, quería volver a apreciar su habilidad. Nuestro prota estaba preocupado, pues todo estaba siendo transmitido en vivo, no podía actuar descuidadamente, ya que cuando mayor sea la habilidad mayor será el trabajo que le darían, y ya que le insistía tanto, le mostraría un truco. Jiantu parecía contento con esto, pero simplemente señalaba por detrás. Jiantu había volteado y cuando volvía la mirada, nuestro prota había desaparecido, se había dado a la fuga, lo que dejaba molesto a Jiantu. Los espectadores estaban sin palabras. ¿Huiste? Una batalla les parecía penoso, pero de acuerdo a las palabras de Jiantu, tal vez nuestro prota estaba escondiendo su poder, aunque lo tomaban como si fuera sarcasmo. Nuestro prota estaba siendo perseguido por Jiantu, pero no lograba alcanzarlo, y cuando le lanzaba una técnica de espada, al parecer lo había detenido o lo había esquivado. Para dejar de perseguirlo solo debía mostrar que su reino era más alto. Nuestro prota se empezaba a hacer la víctima, su reino era bajo y escapar era su única opción, lo decía todo apenado como si fuera la víctima. Los ancianos veían la actitud desvergonzada de nuestro prota, empezaban a sospechar, y tal vez tenía un talento oculto, pero también existía la posibilidad de que uno de los dos sea un espía de la secta demoníaca. El patriarca le daba la razón, así que ajustaría un poco las cosas para que llegue la competencia. Pero antes de que actúe, una de las montañas lanzaba rayos, era el pico Liuyun que había explotado. El patriarca reconocía la energía demoníaca brotando en el aire. Los traidores habían actuado según la anticipación de Zhao Rui, y ahora activarían la formación en nombre del señor demonio. Habían logrado establecer la formación dentro del submundo del mapa. Jianxin se había dado cuenta de la perturbación, y nuestro prota también, pero Jiandu no le hacía caso. Y también la bandera donde había dejado su intención de espada se había activado. A los discípulos esto les tomaba por sorpresa. Los ancianos y el maestro trataban de interceptar y destruir la formación, pero había sido inútil. Los ataques les habían rebotado. Al parecer los ataques físicos y espirituales no le hacían daño. Uno de los ancianos veía que la formación era poderosa y solo podía ser destruido desde el exterior, o una de las banderas de la formación debía ser encontrada y destruida. El patriarca ordenaba a todos que vayan a buscar la bandera, pero antes de que termine la orden, el maestro de la secta demoníaca no veía tal necesidad y así completaba la formación, y también saludaba al líder de la secta. Al parecer, el patriarca podía reconocer a cada uno de los no invitados, y estaba asombrado por su trabajo al atacar su secta. Estaba confiado en poder derrotarlos, pero cuando intentó su ataque, este fue desviado fácilmente y además con un solo movimiento de la mano de la maestra de la secta demoníaca, el patriarca Wen Qian había sido golpeado con poder demoníaco. Este poder tenía mayor poder Jing maligno, y cuando el dios demonio había sido derrotado, este poder también había desaparecido, pero ahora parece resurgir nuevamente. La maestra de la secta demoníaca ordenaba capturarlos a todos, y de un movimiento rápido, el mapa de ríos y montañas había sido arrebatado, y también la conexión que tenían con los participantes había sido cortado. Al parecer la secta demoníaca tenía la bendición del dios demonio, y en tan solo 2 horas, la formación refinaría a todos los que estaban dentro en píldoras de sangre, y las ofrecerían al señor demonio. Todos los discípulos de la secta de la espada estaban sufriendo el caos de la formación. La secta demoníaca no dejaría que ninguno escape, incluso los que estaban dentro del mapa. Mandaba a 2 de sus esbirros a eliminar a todos los genios, y así estos 2 entraban en el mapa.
Por otro lado, dentro del mapa, nuestro prota parecía estar jugando a esquivar los ataques de Hyangdu, pero cuando pensaba en detenerlo, alguien ya venía a ayudarlo con esto. El ataque había sido interceptado por otro. Wan Lan había sido el atacante. Solo para informar que debían detenerse, había notado la perturbación del ambiente, y con su práctica del camino del viento era sensible a las perturbaciones del entorno. Había detectado a dos extraños que habían entrado. Nuestro prota afirmaba esto. Era la secta demoníaca quienes habían invadido la secta. Aunque Hyangdu aún no creía esto, ya que nadie se atrevía a ofender a la secta de la espada, Wan Lan le pedía que lo verifique al usar el jade de teletransportación que ya no tenía el aura del patriarca. Este talismán de jade, al aplastarlo le permitía a uno retirarse o abandonar la competencia si se sentía en peligro, pero Hyangdu solo pensaba que lo estaban engañando. Nuestro prota sin miedo al éxito simplemente rompía el talismán como si nada, y no había ocurrido nada. La secta de la espada estaba en problemas, pero ese momento, alguien les había atacado. Habían logrado esquivarlo a tiempo. Un poder del 9º nivel del reino del Palacio Púrpura, era uno de los no invitados y se presentaba como Zhen Yuan su verdugo. Nuestro prota estaba todo relajado ante la situación. Hoy en día los villanos eran muy educados. Zhen Yuan estaba sorprendido al haber disipado su ataque con un talismán, estaba emocionado. Pensaban que estaban desperdiciando su potencial, pero parecía que podría tener un poco de diversión. Tanto Wan Lan y Hyangdu tenían que trabajar juntos para detenerlo. Ambos lanzaban sus ataques, técnica de espada en Yun, cortando nubes y rompiendo lunas. Nuestro prota también se unía al ataque de un talismán, pero parecía no echarle muchas ganas. Zhen Yuan detuvo los dos ataques fácilmente, pero no pudo con el talismán de nuestro prota, el talismán de dragón infernal. A Zhen Yuan le parecía interesante el combate, y mientras seguían intercambiando golpes al 50% de su poder, nuestro prota no hacía nada. Y preparaba la ruta de escape, o más bien una ruta de comunicación. Había logrado comunicarse con el exterior, la señal había llegado al patriarca. Aunque omitía el cómo pudo lograr comunicarse, le preguntaba por la situación de la secta. El patriarca informaba que con la formación solo podía aguantar 2 horas. Además de informarle que habían enviado a 2 no invitados dentro del mapa, pero nuestro prota no le tomaba importancia. Le informaba sobre el traidor quien había colocado las banderas. Zhao Rui, si activaba la formación de espada que puso, podrían tener la oportunidad para pedir ayuda. Para las formaciones, cada una de las banderas eran indispensables. Si una fallaba, haría que la formación colapse, y con esto podrían escapar del enemigo. El patriarca les avisaba que los 2 cultivadores que enviaron eran realmente poderosos, y con la ayuda de Zhao Rui, era aún más peligroso. Si la situación era desesperada, podía ir a lo más profundo de la primavera en Flor de Durazno. Ahí la había dejado una ayuda, y con esto dicho, nuestro prota activaba su ataque. Había perturbado una bandera, causando que la formación empezara a colapsar. La secta demoníaca se había dado cuenta de esto. Una de las banderas había sido destruida, y en medio de su confusión, la secta de la espada había aprovechado para enviar un pedido de ayuda sobre la invasión de la secta demoníaca. Por otro lado, de vuelta en la primavera de Flor de Durazno, tanto Wan Lan como Hyangdu seguían peleando, aunque parecían tener el control. Para Zhen Yuan los ataques aún eran débiles, y cuando Wan Lan creía tener una oportunidad para poder terminar con esto, Zhen Yuan se había liberado fácilmente. Tanto Hyangdu como Wan Lan estaban sorprendidos, y ahora habían sido sometidos por Zhen Yuan. La batalla le había parecido decepcionante, pero se había olvidado de una que no había combatido. La última persona era nuestro prota, quien había estado en sigilo. Zhen Yuan, y se había olvidado de él, no lo había notado en absoluto. Zhen Yuan estaba confiado en poder vencerlo fácilmente, y Wan Lan le pedía que corra. Pero nuestro prota estaba todo calmado, solo quería hacer 2 preguntas, y era sobre quién más había entrado en el submundo. Zhen Yuan veía que estaba solo en el reino del palacio espiritual, además de estar muy tranquilo. Tal vez tenía el truco bajo la manga, pero Sol informaba que el otro simplemente no era muy paciente, y en cuanto a su fuerza, había una brecha significativa, o sea que el otro era más débil. Nuestro prota mostraba un rostro de total tranquilidad. Zhen Yuan se había emocionado, aseguraba que podía aplastarlo con un solo movimiento de su dedo, pero nuestro prota no quería decir eso, e iba a terminar su hora de trabajo. Además de que había terminado de poner su formación, lo había encerrado, había configurado todo mientras estaba ocupado con los demás. Zhen Yuan le preguntaba si huía y dejaría a sus compañeros, pero ese no era problema. También les había puesto una formación y con un movimiento de sus manos, los había sacado rápidamente y así se despedía tranquilamente. Zhen Yuan trataba de perseguirlos, pero la formación establecida le interrumpía, no podía romper lo absoluto.
así que usaría toda su fuerza para poder salir. Después de 15 minutos, había logrado romper la formación y realmente lo había hecho usar toda su fuerza. Estaba completamente enojado. Por otro lado, de vuelta a la secta de la espada, la secta demoníaca estaba tallando para mantener la formación que mantenía prisioneros a la secta de la espada. Tenían que reparar sí o sí la formación. No se podían dejar el lujo de que salga mal. Los ancianos de la secta de la espada no podían hacer casi nada, pero ahora les había dado el tiempo suficiente y los únicos que ahora podían salvarlo eran sus discípulos, los genios que estaban en el submundo. Solo ellos podían lograr cambiar la situación. Nuevamente dentro del mapa, nuestro prótalos había llegado a un lugar seguro cerca de la zona que estaban, aunque igual se preguntaba de cómo había podido someter al cultivador demoníaco en la 9ª etapa del reino de Caos Púrpura. Nuestro prota simplemente se excusaba que era un talismán que le había dado el patriarca. Pero ahora había noticias más importantes. El patriarca le había informado que Sao Rui era el traidor, era el espía de la secta demoníaca, y ahora la secta de la espada había quedado atrapado en una formación y solo podía aguantar unas cuantas horas más, y ahora solo los 5 que estaban dentro del submundo serían la última esperanza de la secta. Aunque Wang Lan se quejaba de Sao Rui, aún se preocupaba por Jianxin, pensaban en ir rápidamente para apoyarla, pero nuestro prota los detenía. Con las heridas que estaban solo sería una carga, al igual que tenderse en suelo y ser comida para las bestias. No podían ir a salvar a nadie, pero esta no era la única opción. Lo más urgente era recuperar sus fuerzas, y en cuanto a Jianxin, ya había confirmado sobre la fuerza del otro cultivador, y Jianxin sería suficiente para poder terminarlo. Aunque aún estaban preocupados por Zhen Yuan, quien tal vez pueda colaborar con su compañero, eso era imposible. Lo había hecho enojar, y lo más probable una vez que se libere, era que sí o sí vendrían a por ellos. Zhen Yuan se había liberado de la formación que la habían puesto, pero su energía espiritual se estaba agotando rápidamente. ¿Qué tipo de formación la había puesto? Y definitivamente lo encontraría para lograr su venganza. Estaba realmente molesto. De nuevo con nuestro prota, les daba una poción para que puedan restaurar su energía espiritual y así tener una oportunidad en el enfrentamiento, avisándoles que se reunirían a las 9 con los demás y así salvarían a la secta. Pero se preguntaban el por qué a las 9, tranquilamente podían recuperarse en solo 2 horas, pero esto era debido al código de nuestro prota que solo trabaja de 9 a 5. La secta demoníaca había venido preparado para destruir la secta de la espada y seguramente tenía un plan de respaldo en caso de que falle. Lo primero era encontrar una oportunidad para escapar de la formación, y esperaba que no le fastidien durante su descanso. Por otro lado, Jianxin, quien está peleando con Zhao Tianlu, veía que su técnica de espada había mejorado a pasos agigantados. Jianxin dejaba claro que su técnica era gracias a nuestro prota, y definitivamente él tenía una técnica de espada mucho más avanzada, pero en ese momento un ataque venía de lejos. Algo no se sentía bien. Había sentido una perturbación que además les había dejado sin conexión con el patriarca. Tenía que detener su intercambio de golpes, pero a Zhao Tianlu no le importaba, solo debía ponerse a prueba para saber quién era el ganador. En ese momento, les habían lanzado un ataque. Jianxin le avisaba que se tapara los oídos y que tuviera cuidado. El ataque había devastado el entorno como si nada, y había dejado limpio la zona. Zhao Tianlu agradecida por la precaución Jianxin, pero eso no era importante. Debían recuperarse rápidamente ya que la onda de sonido era realmente poderosa, pero el enemigo ya había llegado. Este se había sorprendido que habían sobrevivido a su onda de sonido, tal y como lo esperaba de los discípulos prodigios de la secta de la espada. Tenía aura aterradora, pero Jianxin se preguntaba por qué había alguien de la secta demoníaca en el submundo, y tal vez la secta había sido invadida. El enemigo era alguien de la 9ª etapa del reino de Caos Púrpura, Men Feng, quien había venido por orden de varios señores, y ahora los eliminaría. Zhao Tian lo reconocía ya que tenía una herencia antigua que producía ondas sonoras, la caracola de Jade, y solo con eso podía acabar con una secta por sí solo. Men Feng le parecía una lástima eliminarlo con lo oculto que era. Y ahora, en fin atacaba como si nada, y tanto Jianxin como Zhao Tianlu solo podían esquivar, pero debido a la diferencia de reinos, cuando más luchen peor sería. Pero Jianxin tenía una técnica que podía eliminar al enemigo y solo necesitaba un poco de tiempo. Zhao Tianlu iba a comprar todo el tiempo que pueda. Había lanzado su ataque, pero a pesar de su experiencia en el camino de la espada, para Men Feng, que no hacía mucho esfuerzo, podía detener su ataque. Esto no era nada, pero esto era más que suficiente para que Jianxin pueda lanzar su ataque. Zhao Tianlu había conseguido el tiempo suficiente y ahora probaría las enseñanzas que le dejó nuestro prota, técnica de espada en Yun, estrella fugaz. Men Feng parecía querer detener el ataque, como si este fuera insignificante,
pero cuando trató de defenderse, el poder estaba más allá de lo que se podía resistir. Jianxin esperaba no decepcionar a nuestro protagonista, el ataque había roto la defensa de Men Feng, y este no podía creer que su ataque haya sido roto por la intención de espada, y así Men Feng había sido eliminado. Jianxin habían ganado. Zhao Tian veía que Jianxin tenía un alto nivel de intención de espada, incluso si se esforzara con todo, no sería rival para ella, pero ahora no era tiempo para esto, sino para que curen sus heridas y se recuperen. Posiblemente el submundo ahora estaba lleno de peligros. Por otro lado, una luz salía de algún lugar. En la antigüedad había 4 bestias divinas que habían causado grandes desastres, pero en el primer ancestro de la secta de la espada había derrotado a estas bestias, y los había sellado en el mapa de ríos y montañas: el dragón solar, el tigre lunar, el gorrión estrella y Chengwu. El tigre lunar estaba sellado al sur de la primavera de flor de durazno, y este había sido liberado por Zhao Rui, quien había venido por órdenes del señor demonio y le estaba pidiendo su colaboración. El tigre simplemente toma la decisión de aplastarlo, pero antes de que lo haga, Zhao Rui venía con la palabra del señor demonio para ayudar sobre la ubicación del espíritu demoníaco de Jade. El tigre lunar había detenido su ataque, estaba interesado en el espíritu demoníaco de Jade, así que prestaría su ayuda. Nuestro prota había sentido que una de las bestias divinas había sido liberado, y ahora recordaba las palabras de Patriarca, pero no estaba dispuesto a romper su filosofía. Pero para proteger su estilo de vida debía hacer algo, pero mientras parecía que iba a hacer algo, simplemente pasaba la tarea a Yuan Jin, y ahora todo emocionado le explicaba sobre la crisis de la secta, y después hablaría con el patriarca para que le dé unas vacaciones. Aunque Yuan Jin no entendía, nuestro prota le empezaba a dar todas las indicaciones que tenía que hacer, y así Yuan Jin había entendido, y se marchaba a seguir sus instrucciones toda contenta. Por otro lado, ya en la madrugada, Zhen Yuan estaba buscando como un loco a nuestro prota, pero incluso con su artefacto mágico no podía encontrarlo. Al parecer habían ocultado sus huellas, realmente lo había subestimado. Pero cuando su brújula había parecido encontrar algo, había visto una formación de talismanes en una montaña, lo había encontrado y esta noche sí o sí los eliminaría. Zhen Yuan realmente los había encontrado. ¿Cómo será la situación actual de la secta de la espada? ¿Podrán nuestros protagonistas lograr vencerlo? Bueno, gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.